Obrigado. Wiedersehen. Pasión, persistencia y disciplina caracterizan la vida de Luis Fernando Múnera. Desde muy chico, este antioqueño visualizó su futuro en los medios de comunicación, pero únicamente como locutor de la radio. Digamos, tal vez apacible, tal vez muy dueño de sí. Sí, eso de ser dueño de sí puede ser muy importante y puede ser muy pertinente en el caso de Luis Fernando Múnera. Es un hombre muy jovial, un hombre dicharachero, habla sabroso, se expresa muy bien, tiene como un gran espíritu. Uno siente que es un hombre bueno, que es un hombre amable, que busca buenas cosas en la vida. Él es una persona de carácter, tiene un carácter fuerte. Pero no, cuando uno ya lo trata y habla con él, ya es una persona muy noble, muy noble. Muy amigo, un gran amigo. La actuación para Luis Fernando Múnera fue un simple accidente, un sencillo hobby que, sin pensarlo, lo llevó a la cúspide de las pantallas del cine y la televisión en Colombia. Sin embargo, fue la naturaleza el escenario donde Luis Fernando comenzó a labrar sus ambiciones de vida. Sus primeros años de infancia transcurrieron lejos de la ciudad, en una parcela agrícola del municipio de Bello, en Antioquia, en compañía de sus 3 hermanas y sus padres. Recuerdo una infancia muy feliz, muy solito, sí, porque me crié solito por allá en el campo viendo ordeñar vacas, arriando caballos. Sí, campesino, paisa campesino, después nos fuimos a vivir a Bello, ya eso fue un logro, y después a Medellín a estudiar. Vivir rodeado de naturaleza, en medio de agrestes montañas, le permitió a Luis Fernando descubrir y cultivar una pasión que lo acompaña y que ha marcado su vida. Siempre quise ser fútbol, con eso sí soñaba, ser futbolista. Pero era tan malo, que después tuve que desistir. Esa deficiencia atlética la compensó con su capacidad histriónica. Cerca de los potreros, donde su papá criaba vacas, Luis Fernando montó, junto a sus amigos, el escenario y las condiciones adecuadas para convertirse en el dueño del balón. Toda la vida le ha gustado el fútbol y desde muy niño obviamente era su pasión. Pero entonces no era muy bueno para jugar fútbol. La idea para lograr que sus amiguitos lo dejaran jugar fútbol fue ser dueño de un balón. Entonces él llegaba con su balón y obviamente los niños ya cuando se repartían no decían tú no juegas, que si le decían tú no juegas, entonces él decía, bueno, yo me llevo el balón, no hay juego. No obstante, a los 15 años de edad, su vida tomó otro rumbo. Su familia decidió cultivar nuevas esperanzas lejos de la tierra que lo vio nacer. Por eso, cambió los paisajes montañeros por las planicies azucareras del Valle del Cauca. En su natal Antioquia, Luis Fernando Múnera era un campesino abstraído por los sueños de un balón. A los 15 años de edad, cuando partió de Bello para radicarse en Cali, lo atrapó, por primera vez, un medio de comunicación. A mí me enamoró la radio. Yo iba a los programas radioteatrales de RCN y de Caracol en Medellín. En esa época no existía la televisión. Entonces, lo que atraía a la gente eran los programas de radioteatro. Era igual a la televisión de ahora. El horario AAA era de 7 a 9 de la noche. A esa hora se presentaban los grandes programas, las grandes orquestas del mundo llegaban a Medellín, a La Voz de Antioquia y a La Voz de Medellín.
Entonces allá vi orquestas sensacionales, cantantes inolvidables, la Sonora Matancera, la orquesta de Agustín Lara, Dámaso Pérez Prado, Alfredo Sadel, todos esos. Atraído por la magia radial, dedicó largas horas a escuchar y a observar en vivo a los mejores locutores del momento. Jaime Tres Palacios y Pablo Emilio Becerra, entre otros, le acrecentaron su enamoramiento. Su decisión estaba tomada, los micrófonos lo habían seducido. Sin embargo, su determinación no causó gracia entre su familia. El que más influyó en que yo fuera de los medios o locutor o actor fue mi papá. Porque una tarde fui y le dije que yo ya había definido en mi vida que yo quería ser locutor. Entonces me dijo, sea pendejo, no fue mecánico, va a ser locutor. Entonces yo dije, voy a ser locutor. Pero más allá de los reparos de su padre, el impulsivo joven supo sacar provecho de su talento para conquistar sus sueños. Muy pronto, su voz era una de las más reconocidas, potentes y melodiosas en el panorama radiofónico colombiano. A mí me nació de un día cualquiera, yo viendo un programa, me acuerdo que estaba viendo a Pablo Emilio Becerra, que era un locutor muy famoso de esa época, presentando un programa de Montecristo a la 1 de la tarde. Y yo dije, eso es lo que me gusta a mí, yo voy a ser locutor, y lo fui durante muchos años. Sus ímpetus y anhelos permitieron que, antes de lo esperado, conquistara un espacio dentro del cerrado círculo de la narración deportiva. Pese a su exitosa incursión en la radio, y casi sin pensarlo, la dramaturgia comenzó a cautivar también el espíritu del otrora campesino Bellanita. El TEC tenía muchos éxitos mundiales, ganaba premios en París, en Europa, resonantes. Fue la primera agrupación colombiana que tuvo resonantes éxitos mundiales. Entonces, claro, se hablaba mucho de ellos en la radio, en la prensa. En el Teatro Experimental de Cali, TEC, el aventajado locutor recibió los primeros encargos actorales por parte de Enrique Buenaventura, Delia Zapata y Boris Roth, reconocidos maestros teatrales del momento. Uno de mis profesores fue Fanny Mickey, Boris Roth, Delia Zapata Oribella, pero yo no hice parte nunca del grupo teatral del TEC. Yo era simplemente un estudiante. En la década del 70, Luis Fernando decide salir del país con la ilusión de alcanzar protagonismo y reconocimiento en las emisoras norteamericanas. Sin embargo, su sueño estaba lejos de hacerse realidad. Ante la incertidumbre laboral, las claves escénicas suministradas por sus maestros surgieron como fuente de sustento en los Estados Unidos. Una gira por el norte de México con esas compañías argentinas y mexicanas que ahí sí pues ya fue más profesional, ya hablábamos de obras. Allá se hacía un teatro muy ligero, ¿no? Obras mexicanas ligeras, comedias españolas, y se hacía un teatro muy agradable, pero buscando sobre todo agradar al ranchero mexicano. Ya teatro profesional, en serio, grande, se vino a hacer en Colombia. Agotado por las extenuantes giras y la escasa remuneración, regresó a Colombia a comienzos de los años 80. En pleno centro de Bogotá, instaló un consultorio donde hacía las veces de dentista, oficio que aprendió durante su estadía en Norteamérica. Y aunque el proyecto odontológico comenzaba a mostrar dividendos, Luis Fernando ya estaba picado por la actuación. Fabio Camero, que era un viejo conocido, no era mi amigo, era un viejo conocido. Fabio era un famoso radioactor en aquella época. Y él dirigía un programa de televisión que se llamaba Dialogando. Lo hacía una empresa llamada Promec. Dialogando era un programa muy visto en Colombia. No sé si tú lo viste porque tú estás muy joven todavía, ¿no? Estás muy chiquita. Entonces, él me dio la oportunidad. Me dijo, sí, claro, venite para acá, yo te doy un papelito. Y me dio un papelito en su programa, en un programa Dialogando, sin parlamento. Sentado en una mesa mirando a los otros tres. Luego, su talento histrónico lo llevó al seriado Revivamos Nuestra Historia y a la telenovela Camelias al Desayuno. Sin embargo, fue una interpretación divina en Don Camilo la que lo catapultó en el selecto firmamento de la actuación colombiana. Y yo hacía la voz del Cristo. Mucha gente, ese papelito muy agradecido porque aunque nunca salí, la gente siempre me habla, aún ahora me hablan de ese personaje. Una cosa muy importante y que no se nos olvide, necesito que instalen una cámara de seguridad en la entrada.
¿Quiere tener registro de todo lo que va a pasar o qué? No, hombre, no. Quiero saber qué gente va a ver ahí nada más. No me vayan a fallar, ¿no? Desde ese instante, su presencia ha sido permanente en la pantalla chica. Son casi 3 décadas de constante actuación, en las que Luis Fernando Múnera ha figurado, con mucho reconocimiento por parte del público y la crítica, en más de 20 producciones televisivas, entre novelas y seriados. Mejor dicho, el mafioso y el señor que me compró la galería son la misma persona. Estoy fregado. No, esto no lo puedo creer. Sí. ¿Y tú no te diste cuenta? Ay, pero ¿qué cuenta me iba a dar, por favor, Pedro? Yo no conocía a nadie, no sabía nada. Tiene esa energía y además la proyecta en ese vozarrón tan impresionante que tiene, pues, Múnera. Si hay algo que le puede enviar a alguien es esa voz que tiene él, tremenda voz. Entonces, la proyecta obviamente en el escenario porque se siente, se nota, se oye, se retumba. Entonces, es fácilmente identificable Luis Fernando con eso. Recuerda con gratitud a todos sus maestros, entre ellos a Bernardo Romero Pereiro, pero guarda especial cariño por el realizador argentino David Stivel, quien lo dirigió en las producciones Camino Cerrado y Mi Sangre Aunque Plebeya. David Stivel marcó una nueva etapa de la televisión colombiana porque antes de él esto era muy artesanal, muy colombiano, muy criollo. Él trajo técnicas nuevas, modernas, mucha disciplina, mucha seriedad, mucho profesionalismo. Él era muy reconocido en la Argentina y trajo todo ese profesionalismo aquí a Colombia. Fue excelente trabajar con Stivel. ¿No cree usted que de pronto la propaganda esa pudo influir en su hermano? Responda, por favor. Son tantas las representaciones en pantalla que ni él mismo las recuerda. Entre sus papeles más aclamados están los que realizó en Los pecados de Inés de Hinojosa, Las muertes ajenas, Cartas a Harrison, Reina de Queens y La costeña y el cachaco, figuraciones escénicas que lo mantienen vigente en la memoria de los televidentes colombianos. ¿Usted nunca se ha equivocado? Ah, sí, y no una, sino muchas veces. Pero no tenía que ni siquiera esto, ¿me entiende? ¿O acaso qué piensa de una persona que le pone un radio a un muerto en un ataúd, ah? A Múnera lo conocí haciendo una obra de teatro que se llamaba Extraña Pareja, que era muy simpática. Era protagonizada por Carlos Barbosa y por este Pecho. Y Luis Fernando estaba allí, era un policía que hacía parte del combo de amigos que jugaban al póker y eran totalmente vagos y desquiciados y se mantenían viendo fútbol por televisión y bebiendo y fumando y dejándole el apartamento en hecho porquería hasta que llegó el personaje hecho por Carlos Barbosa, que era el que ordenaba todo. Entonces Múnera lo conocí allí. ¿Coreguaje? ¿Usted qué va a hacer por allá? Eso está plagado de guerrillos y paramilitares, como para escoger, pues. Los años 90 le trajeron a Luis Fernando otro logro gratificante en su carrera como actor, el cine. De manera vertiginosa, su nombre alcanzó gran categoría en la pantalla grande colombiana. Lo quiero ver mañana en Cuatro Narices. Y quiero advertirle que no estoy jugando. ¿Qué quiere? Quiero un favor. Yo sé que usted está secuestrando gente y la está vendiendo, Santiago. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Preguntémosle a doña Amparo de Pachón o a los de la petrolera. Por accidente, Luis Fernando Múnera dejó la radio para buscar suerte en Estados Unidos, en donde las compañías de teatro se convirtieron en fórmula de subsistencia. Al regresar a Colombia, buscó proyección en la actuación y lo logró. Desde la década del 80, sus figuraciones en cine y televisión han sido notorias. Su papel como culebrero en la película La estrategia del caracol, del director Sergio Cabrera, le mereció reconocimientos colmados hasta de mágico realismo. Una preguntita, ¿esto se demorará mucho este asunto? Apenas llegue el demandante. Oiga, señor, ¿esa culebra es de verdad? Ah, pero ahorita sí es una de las damnificadas de este desalojo. Gabriel García Márquez lo saludó, lo reconoció, lo felicitó por su trabajo en la estrategia y él dice que él no tuvo nada más que saludarlo, pero entró como en shock y quedó así. Y se despidió, el maestro se fue
Y él dice toda su vida que se arrepiente de no haberse tomado una foto, no haber abrazado a Gabriel García Márquez, haberle dicho lo que él lo admira. Ay, ay, ay. Después de la estrategia del Caracol, el séptimo arte colombiano aprovechó su fuerza y pasión escénica. Mucho más. De manera seguida lo invitaron a películas como Águilas no cazan moscas, y Lona llega con la lluvia, Golpe de estadio, Pena máxima y Paraíso Travel. Este es un collar para regalar. ¡Ey, ey, ey! ¡Un ratero! ¡Agárrelo, Giovanni! ¡Agárrelo! ¿Vos crees que estamos en condiciones de darle sopa a medio mundo? ¿Ah? Más bien ayúdeme y lo entramos allá al sótano. ¿Cómo que ayude? No jodas, tampoco. Jodas. Esta es la tapa, pues. ¿Cómo te ocurre darle mi ropa descarada? Qué belleza, si yo les traigo un traguito para que la pasen bien, bueno. Trabajar, huevones, ya, trabajar. ¿Servicio? Por favor, es que esto no es un servicio, ¿no ves? El cine no es desechable, como la televisión, por ejemplo, que el capítulo que viste anoche ya es del pasado, ya no se volvió a ver. El cine es vigente. Me encanta. Entregó toda su vida a la actuación, mejor dicho, o sea, de eso dice más que cualquier cosa. Como cuando uno dice quién eres tú, no es por lo que uno habla, sino por lo que uno hace. Entonces toca mirar los hechos y no las palabras para poder describir una persona. Entonces Luis Fernando, creo que los hechos demuestran muy bien qué clase de persona y de actor es. Aunque sus papeles han sido de reparto, Luis Fernando es uno de los actores nacionales con mayor figuración cinematográfica en la historia reciente. Pese a ello, quienes lo conocen aseguran que sueña con una representación más divertida. Y es hacer de un gay, pero así todo rudo, y hace las veces de su gay, y eso es para morirse de la risa cada vez que hace eso. Dice, a mí sí me gustaría que me pusiera a hacer un personaje de un gay, pero un gay chistoso. Siempre molesta mucho con que ese personaje le ha hecho falta siempre hacerlo. De su familia cuenta poco, casi nada. Sus 3 hermanas viven en el exterior, pero mantiene permanente contacto con ellas. A la hora de hablar de sus hijos es completamente reservado, casi tan silencioso como el primer papel televisivo que hizo en su vida. Todos están grandes, ya están hechos y derechos, cada uno tiene su hogar, su familia. Ya yo tiendo a estar más solo en ese aspecto porque cada uno ha cogido su camino y tengo mi hogar, vivo tranquilo. A mí me da mucho sentimiento hablar de él, porque lo quiero mucho. Es eso. Para mí es un ejemplo a seguir y yo lo dejé de ver 15 días y lo llamé y le dije que no se perdiera. Y me respondió, no te llevo en mi corazón, eso me quedó aquí. Desde hace algunos años comparte su vida con una mujer que lo consiente como a un niño. En su casa, él cumple un rol protagónico. Es un bebé, es un consentido, yo le digo mi bebé, porque es absolutamente un bebé. Y nada, descansar, vemos una película. Cuando es un fin de semana vemos una película o vemos fútbol. Entonces me tocó aprender a ver fútbol. Luis Fernando se considera un hombre de hogar y de pocos amigos. No le gustan las reuniones sociales ni los eventos públicos. Dedica largas horas al día a leer, navegar en internet y ver televisión. Tú lo sientas a ver un partido de Nacional, que es hincha furibundo del Nacional, del Barcelona también le gusta, y tú lo sientas a ver fútbol y él no oye, no ve, no entiende, no sabe nada. Tú te puedes pasar por enfrente y ni se acuerda que es uno el que pasa por enfrente. Disfruto mucho la vida, pero como te dijera, era una forma muy sana ahora, ¿no? Antes era tomadorcito de trago, pero uno, imagínate uno paisa, montañero, que toda la vida nos hicieron a tomar trago, poquito mujeriego, bueno, pero esas épocas ya pasaron. Ahora me dedico a disfrutar la vida, porque, pues, lógicamente uno llega a una etapa en que se vuelve juicioso, ya no fuma, no bebe, no malgasta, no se tira la vida por ahí con malos genios y con trasnochos, etc. Disfruto con las cosas que te acabo de decir. Ya me dedico más a mirar las mujeres, a apreciarlas, a venerarlas. Luis Fernando es polifacético y proactivo. Combina la actuación con talleres de expresión oral y teatral que dicta a jóvenes actores o ejecutivos de Bogotá.
a pesar de su poca actividad social, asegura ser un hombre festivo y fiestero, producto de su amor a los ritmos melómanos y las milongas. Tenemos muchos puntos en común y afines con la música, por ejemplo. A él le gusta la música viejita, los boleros, la música de la Sonora Matancera, ese tipo de música así. A mí también me encantan los tangos. Aunque añora sus días de radio, profesión a la que dedicó 18 años de su vida, cree que en la televisión y el cine alcanzó su cúspide profesional y personal. Sin embargo, extraña muchos de los espacios y los momentos que le dieron significación a su existencia. Me encanta el campo. Disfruto mucho de vacas, pollos, gallinas, porque es como mi esencia, ¿no? De allá vengo. Añoro mucho varias cositas, de que yo añoro. Añoro vivir en Medellín. Añoro el fútbol, mucho el fútbol. El fútbol copa muchas horas de mi día, porque me escucho todos los programas deportivos, me mantengo al tanto del campeonato, del fútbol mundial, y añoro la radio. Esas cositas añoro yo en la vida. Para mantener su vínculo con la naturaleza, ese que pactó desde cuando era un niño y corría por los potreros bellanitas, Luis Fernando se refugia cada vez que puede en una pequeña finca que tiene en tierras tolimenses. Allí da rienda suelta a su origen campesino y a su no renunciable vocación agrícola, esa que lo caracteriza como típico antioqueño. Es uno de esos países que uno sabe que tratan la mitad de la vida de comprar una finca y la otra mitad tratan de venderla, porque se meten en un lío impresionante, ¿no? Negociantes, pero no mucho. Como profesional de la actuación, Luis Fernando lo tiene claro. Su propósito es continuar y avanzar con su carrera hasta que la dignidad y el profesionalismo lo acompañen. Por eso, está convencido que en su equipo, él siempre será titular. Yo le podría decir a mi familia, cuando termine el partido, le diría a mi familia, me la jugué toda. De pronto me dan un alargue, ¿no? Me dan un tercer tiempo. Y me lo merezco. Yeah. Luis Fernando Múnera tiene la fórmula del éxito y el reconocimiento. En ella se combinan la madurez personal, la experiencia actoral y la vigencia profesional, tanto en cine como en televisión. Por eso, porque con más de 3 décadas en las pantallas se ha convertido en referente de la actuación colombiana, porque su retiro está lejos y porque está seguro de que siempre será titular, es que Luis Fernando Múnera permanecerá en la memoria.